En la actual administración federal parece haber una obsesión sistemática por la austeridad selectiva. Ese afán por recortar en áreas que no se consideran necesarias, pero que han sido espacios y luchas ganadas por muchos actores que eran de la sociedad civil organizada y que al día de hoy son parte del gobierno federal. Guardan un silencio por demás sepulcral. Eso es por una parte. Por el otro, parece haber una convicción por derrochar recursos en estrategias que parecen no tener pies ni cabeza. Para poner en perspectiva, se concibió un plan de lanzar varios proyectos de bienestar, plantar millones de árboles entre 2019 y 2020 en todo el sureste del país, crear cientos de universidades públicas, brindar millones de becas para jóvenes que no estudian ni trabajan y construir 1,300 sucursales del Banco del Bienestar que extenderían microcréditos a personas que viven en situación de pobreza. Todos estos proyectos al día de hoy han fracasado o se han detenido a causa de la improvisación o la inviabilidad. Su financiamiento provenía de recortes arbitrarios al presupuesto y ajustes en programas que son por demás vitales en la vida pública. Por ejemplo, se utilizó más del 50% del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Este programa es más o menos como una reserva creada por anteriores gobiernos federales para compensar cualquier caída en los ingresos del petróleo. Hizo lo mismo con los fondos destinados para desastres como huracanes, terremotos, enfermedades catastróficas, lo que se conoce como el FONDEM. Sí, es el cual le fue negado al ayuntamiento de Jopelchen en las actuales inundaciones. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Antes de la pandemia, la desecación del gasto público en áreas esenciales afectaba seriamente a instituciones públicas fundamentales para los mexicanos. Instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como 18 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, cuyo presupuesto para este 2020 tuvo un recorte superior a los 4,000 millones de pesos. Todos ellos sufrían una importante escasez de medicamentos y material hospitalario. López Obrador achacó a la corrupción de la industria farmacéutica y a los médicos, pero no a sus irracionales medidas de austeridad selectiva. Un caso aún más grave fue lo que le sucedió al extinto Seguro Popular, el cual fue creado en el 2003, el cual fue reconocido internacionalmente al grado que el gobierno de Barack Obama lo emuló con el dichoso Obamacare. Esta desaparición a cambio de una nueva institución llamado el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, o por sus siglas, INSABI, que ha operado hasta el día de hoy sin reglas de operación. López Obrador ha negado que el desabasto de medicinas se deba a sus medidas, pero el hecho es que de la noche a la mañana 53 millones de personas se quedaron sin una cobertura de salud. Dije a la persona que me dio la cuenta ayer, yo veré la manera, Dios no me va a abandonar. Me dijo, ojalá y no lo abandone porque nosotros necesitamos cobrar ese dinero. Le digo, no se preocupe, Dios no me va a abandonar. Ojalá Dios no lo abandone porque
necesitamos cobrar ese dinero. 2 meses en un hospital público del ICEMIM y le pasan una cuenta, pues hasta el día de hoy, que se hizo esta entrevista, de 920 y tantos mil pesos a un campesino de la zona de Salazar. No todo es gratuito en los hospitales públicos de México. Apenas a comienzos de este 2020, la inminente devaluación crediticia de Pemex hacía temer un descenso paralelo en la calificación crediticia de nuestro país. Lo primero ha ocurrido ya. Con más de 100,000 millones de dólares en deuda, todas las agencias han degradado a las obligaciones de Pemex a bono basura. La razón, por demás, es clara. Tras haber comunicado en 2019 pérdidas netas de más de 18,300 millones de pesos, en el primer trimestre de este 2020, la pérdida alcanzó los 23,600 millones de dólares, señores. A pesar de estos datos y de una caída del 50% de los precios internacionales del petróleo, nuestro presidente ha doblado esa apuesta. Se ha propuesto de manera tajante invertir 8,000 millones de dólares en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Otro ejemplo, AMLO prometió que la economía mexicana crecería a un ritmo anual del 4%. En 2019, por primera vez desde la crisis global del 2008, o sea, hace más de una década, se registró por primera vez un crecimiento negativo del 0.01% en 2020. El cuadro ha empeorado severamente. El peso se ha devaluado 26% durante el primer trimestre de este año. En el mismo periodo, la economía cayó un 2.4%. Y según calificadoras internacionales como JP Morgan, Moody's y Bank of America, se prevé que al cierre del año se desplome en 8.5% la economía. De acuerdo con la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, para el mes de abril de este año, 12 millones de mexicanos dejaron de laborar y perdieron sus ingresos debido a la contingencia. Según Coneval, 9 millones de mexicanos caen en la pobreza. Y apenas el día de hoy nos despertamos con la noticia que el Producto Interno Bruto tuvo una contracción de casi el 19%. Y yo creo que ya es momento de preguntarnos, ¿dónde ha parado tanto dinero recortado? ¿Por qué siguen recortando presupuesto a distintas instituciones que son de vital importancia para rubros como el campo, como la cultura? ¿Cuántos recortes más? ¿Por qué se siguen ahorcando financieramente a estados, a municipios, a organismos autónomos, a organismos descentralizados? ¿Cuántas omisiones más tenemos que dejar pasar para darnos cuenta que esto va mal? Va muy mal. Ahí les encargo. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la